Hoy con la ronda política, con los partidos con representación en la Cámara Autonómica, con los que hemos analizado, como saben, el Plan Reactiva Canarias aprobado en Consejo de Gobierno y que ahora irá al Parlamento. Este martes vamos a finalizar con el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy contamos con la presencia de la presidenta del Grupo Parlamentario, Nira Fierro. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hemos ido analizando con cada grupo parlamentario esos 7 ejes que conforman ese Plan Reactiva y empezamos siempre con el de los servicios públicos esenciales. Sabemos que ahí también se engloba la sanidad, pero como ese apartado tiene un eje específico, pues vamos a centrarnos en otros aspectos como pueden ser la vivienda pública, el tema de la educación, por ejemplo, esa brecha digital que se ha intentado salvar en esta situación de pandemia y otras circunstancias excepcionales que se han dado también en materia de servicios públicos esenciales. Sí, así es. Ese es el primero de los 7 ejes del plan que derivan del Pacto de Reactivación del 30 de mayo y sin lugar a dudas es fundamental, ¿no? Viene derivado de ese pacto el compromiso de no hacer recortes en los pilares fundamentales del estado del bienestar y en ese eje queda absolutamente reflejado. Es verdad, hablamos de educación, de combatir la brecha digital que ha quedado en evidencia durante toda la pandemia, pero también hablamos de educación 0-3 años, también recogido en el Plan Nacional de Pedro Sánchez. Tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla, pero es verdad que también hablamos del plan de vivienda, que está ahora mismo en ponencia y desde luego es un conjunto de medidas que vienen a fortalecer precisamente el estado del bienestar. Sabemos cómo fue la crisis de 2008, cómo los principales agentes de este estado de bienestar fueron duramente atacados y estamos convencidos de que en esta ocasión no va a ser así y por eso ese es el primer eje. Bueno, el segundo de los ejes del Plan Reactiva se centra sobre todo en el ámbito sanitario y sociosanitario, señora Fierro. Actualmente hay una presión sanitaria importante, se centra especialmente en la atención primaria, sobre todo en esta segunda ola, y con una vigilancia que debe ser exhaustiva también en los centros sociosanitarios. Esto debe ir acompañado de recursos materiales y humanos, ¿no? Así es, y es la estabilización del personal principalmente. Creo que ha quedado evidenciado la necesidad de la defensa de la sanidad pública y todo lo que conlleva su personal y también las infraestructuras, una importante inversión en los centros hospitalarios y por supuesto en la atención primaria. Esto nos ayudará también a prevenir posibles brotes y rebrotes del COVID y además seguir atendiendo pues todas las necesidades que derivan de la sanidad y la atención al paciente, pero es fundamental también la atención a nuestros mayores. Hemos visto cómo ha sido una población de riesgo, tenemos que cuidarles, tenemos que mejorar la atención en su entorno, en la atención en la dependencia a través del plan también del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Todo eso está recogido en el plan y es fundamental porque nadie se puede quedar atrás, ni los más jóvenes, pero tampoco los mayores. El tercer eje es el que corresponde a los colectivos vulnerables. El Gobierno ha ido articulando ayudas que se han ido también consolidando y que se han ido compaginando con las ayudas del Estado, con ese ingreso mínimo vital. Pero la dirección o la intención del Gobierno de Canarias es ir a esa ley de servicios sociales en la que se trabaja en el Parlamento. Efectivamente, hoy mismo tenemos una comparecencia respecto al desarrollo de esta ley. Es un compromiso que está incluido en el pacto y en el plan Reactiva, pero también se recogen los casi 200 millones de euros que invierte el Estado en el ingreso mínimo vital en Canarias, pero también ese ingreso canario de emergencia y, por supuesto, la futura renta mínima que viene precisamente a proteger a los más vulnerables. Bueno, y en cuanto al empleo, señora Fierro, algo muy importante teniendo la tasa de desempleo que tenemos en las islas. Sin duda los ERTE han venido un poco a salvaguardar, ser la tabla de salvación para aquellas personas que se han quedado con el empleo ahora mismo paralizado. Pero bueno, para trabajar en esa lucha, en la destrucción del empleo y sobre todo teniendo en cuenta que los ERTE no son eternos, ¿por dónde irá encaminado el Plan Reactiva Canarias? No son eternos, pero sí vienen para quedarse. Esta herramienta ha sido fundamental para evitar la destrucción del empleo. El Gobierno de España invierte desde marzo hasta agosto 1.188 millones de euros en Canarias en los ERTE y además ha mostrado su predisposición a flexibilizarlos en función de la pandemia y de la evolución del empleo en Canarias. Pero en este eje también están incluidos los 42 millones de euros del PIEC y también el asesoramiento y el apoyo a los autónomos es fundamental con 80 millones de euros. Por lo tanto, el empleo tiene que estar salvaguardado, es la mejor política social, es lo que nos hace autosuficientes a las personas, por lo tanto, es fundamental este eje también en el plan de reactivación.
Con respecto a la economía, todos estamos esperando que se concreten todas esas ayudas que se han ido anunciando, los fondos europeos, los fondos RUT que se concreten también, los presupuestos generales del Estado tan importantes para Canarias y los de aquí, en los que ya se está trabajando. Hemos visto, por ejemplo, este fin de semana, un fin de semana largo, en el que el turismo tenía pues puestas pequeñas esperanzas también y poco a poco intención de que se reactive el principal motor económico, ¿no? Nuestro 35% del Producto Interior Bruto fundamental, que se recupere el turismo para que el resto de la economía también se recupere. El mejor camino para recuperar el turismo es mejorar los datos sanitarios, eso es indiscutible y en esa senda tenemos que seguir construyendo. Sin lugar a dudas, el eje económico es amplio, es quizás el más amplio porque recoge a todos los sectores de nuestra economía. Es verdad que el turismo tiene un peso específico, pero también es cierto y no tenemos que olvidarnos de esto, que tenemos que mejorar nuestros datos sanitarios y miramos con preocupación la evolución de la pandemia en nuestros países vecinos, en los países emisores de turistas a Canarias, porque son realmente preocupantes y tenemos que tener en cuenta que hasta que esto no mejore, evidentemente nuestra economía no va a arrancar y por eso tiene que haber este tipo de planes que vienen a proteger no solo a la ciudadanía, sino también al sector empresarial, que es fundamental. Bueno, uno de los grandes problemas que también se refleja en ese plan Reactiva Canarias tiene que ver con nuestras administraciones. Ya has reconocido históricamente esa maraña burocrática, muchas trabas a la hora de intentar simplificar algunos trámites. Señora Fierro, en este plan se habla de esa cooperación entre administraciones, esa simplificación, agilización de los procedimientos. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Es fundamental. La semana pasada aprobábamos un decreto del Gobierno en el Parlamento de Canarias que precisamente venía a agilizar los trámites administrativos de sectores tan fundamentales como el turismo, el sector energético o la agricultura. Ahora vamos a recibir un chute de financiación que va a necesitar agilidad administrativa para que no solo lleguen los fondos, sino que se ejecuten. Y esto es fundamental, que el dinero llegue a la ciudadanía. Y en ese sentir estamos para que la coordinación y la cogobernanza entre las administraciones públicas haga posible la efectividad del gasto público, de la inversión pública. El último eje es el del desarrollo sostenible, ¿no? Sobre ese eje ha pivotado también el Gobierno, el Ejecutivo, ¿no? Esta gestión que ha hecho Ángel Víctor Torres y desde luego cree que ese desarrollo sostenible se tiene que aplicar no solamente a los sectores que están en auge, que están empezando a levantarse, sino al turismo, ¿no? Porque siendo el eje principal de nuestra economía, tiene que pivotar sobre también ese cambio climático y sobre ese desarrollo sostenible. Absolutamente, es una nueva filosofía de cómo convivimos, entroncan también directamente con el plan europeo, la Agenda 2030 europea, y Canarias evidentemente no puede quedar atrás. Una de las primeras medidas del Gobierno fue la declaración de la emergencia climática. Está en el horno la ley de cambio climático. Tenemos que mirar al futuro con unas gafas, por así decirlo, verdes, y es decir, tenemos que crecer de manera sostenida y sostenible con nuestro entorno, y desde luego esa Agenda 2030 tiene que impregnar cada política del Gobierno canario y en todas las administraciones, ¿no? Es un ejemplo este plan Reactiva Canarias, tal y como dejó patente ayer Ángel Víctor Torres en este día de la fiesta nacional en Madrid, teniendo en cuenta de que este plan Reactiva, como ha reconocido el Partido Socialista, es un gran acuerdo que marca el camino acordado entre todos y para la recuperación económica y social de las islas, y encima donde ha destacado el diálogo y el consenso, a excepción de dos partidos políticos que no han querido estar en esa firma, ¿no? Desde luego, cuando vemos a otras administraciones, otros gobiernos, incluso la política nacional, con comportamientos que casi nos avergüenzan con la situación que estamos viviendo, Canarias parece un bálsamo dentro de toda esta situación. Hay un amplio consenso, no solo político, hay muchos agentes que no están en política que han refrendado este plan, este pacto por la reactivación social y económica de Canarias, agentes económicos, sociales, el tercer sector, es de la mayoría de Canarias este plan. Por lo tanto, es un logro. El plan se aprobará a final de mes en el Parlamento de Canarias, se va a aprobar porque los grupos que sustentamos al Gobierno tenemos mayoría, pero eso no es lo importante es que se sume Ciudadanos y que se sume el Partido Popular, y por supuesto agradecer el trabajo que ha hecho Coalición Canaria de la mano del Gobierno apoyando este pacto y trabajando con nosotros este plan. El presidente resaltaba ayer también en ese acto institucional del 12 de octubre la necesidad de que se hagan esos test en origen o en destino, tanto PCR, el tipo de test que se considere, pero que se haga, ¿no? Igual que ha apostado por los corredores sanitarios. Parece que cuesta, que es complicado conseguir ese objetivo. Cuesta porque no depende solo de nosotros. Hoy mismo hay un Consejo de Ministros europeos donde se van a analizar pues, los criterios
precisamente epidemiológicos de cada región. Es verdad que ha sido una reivindicación desde marzo del Gobierno de Canarias, estamos dando pasitos. La semana pasada se aprobó ese protocolo para los corredores seguros y por lo tanto estamos en ese camino. Pero insisto, lo más importante para recuperar el turismo es mejorar los datos sanitarios. Bueno, ¿y qué tiene que decir, señor Fierro, a aquellos partidos que desconfían precisamente de esta ficha financiera del Plan Reactiva Canarias? Hay partidos que creo que desconfiaban desde el momento que se sentaron a negociar en marzo, el 16 de marzo. Por lo tanto, yo creo que a medida que han ido pasando los meses, se han ido clarificando no solo las políticas, sino el cuánto de las políticas. La semana pasada asistimos a un Consejo de Política Fiscal y Financiera que aclaraba un poco la perspectiva presupuestaria con los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, su afección a Canarias y los presupuestos del 21. Ya ha quedado claro que Canarias va a poder mantener una agenda social, va a cumplir con este plan de reactivación sin hacer recortes y manteniendo los servicios públicos fundamentales y, por lo tanto, dar cumplimiento a lo firmado, y esto es fundamental. Tienen los números, tienen la voluntad del Partido Socialista y también del Gobierno. Les tendemos la mano para cualquier duda que se puedan sumar finalmente a este plan, porque, insisto, el consenso es más que necesario por el presente de Canarias, pero sobre todo por el futuro próximo, porque los años que vienen no serán fáciles y necesitamos esa concordia entre los representantes públicos en Canarias. Bueno, en resumen, este va a ser un plan que va a estar sujeto evidentemente a los cambios, va a estar en constante revisión, porque no nos queda otra que estar en esta situación y no sabemos cómo va a evolucionar. Es decir, va a haber aportaciones también ahora en el Parlamento y el plan va a estar sujeto y abierto a las sugerencias de todos los implicados. Así es, si hay algo que ha marcado esta etapa es la incertidumbre, ¿no? Y todas las derivadas de la pandemia. Por eso, en el propio plan se recoge pues, el seguimiento a la propia ejecución de las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno, con una mesa, como se ha venido trabajando hasta ahora, con cogobernanza, con las personas que han estado implicadas en este pacto, en este plan, y por lo tanto esta manera de trabajar sobre una mesa con personas que representan diferentes sectores de la sociedad canaria seguirá siendo la tónica habitual para ejercer y desarrollar el propio plan. Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Canario, gracias por estar en Buenos Días. Muchas gracias. Buenos días, gracias.